Buenos días a todos. El día de hoy vamos a aprender a cómo elaborar un motivo de consulta. Como ustedes saben, el motivo de consulta es un componente básico dentro del historial clínico, por lo cual es muy importante que nosotros sepamos cómo debemos redactarlo de una forma adecuada. Cuando nosotros hablamos del motivo de consulta, dice que es la molestia que refiere el paciente como causa de su visita al médico. También se le llama queja principal. Cuando elaboramos un motivo de consulta es muy importante tomar en cuenta cuáles van a ser las características con las que debe cumplir un motivo de consulta. En primer lugar, debe ser breve, debe ser conciso, o sea, debemos ir directamente a la queja principal y debe anotarse con las mismas palabras que el paciente lo refiera. Por ejemplo, si el paciente me dice, el día de hoy yo vengo porque tengo dolor de panza, yo debo anotar dentro de mi motivo de consulta dolor de panza, haciendo mucho hincapié, colocándolo dentro de comillas para que los colegas que lean mi historial sepan que coloqué la palabra dentro de comillas porque fue esa la forma como me lo dijo el paciente. Otra cosa importante es que no debemos consignar un diagnóstico dentro del motivo de consulta. Vamos a ver más adelante un ejemplo, cómo realmente es que se debe anotar. El motivo de consulta también es extremadamente variable. Eso quiere decir que la causa por la que el paciente visite puede ser cualquiera, desde tos, dolor al orinar o disuria, puede ser dolor abdominal, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea, o sea, puede ser extremadamente variable, puede ser cualquier cosa. Además de eso, el motivo de consulta, aparte de llevar la queja principal, debe llevar como segundo componente principal el tiempo de evolución que lleva dicho padecimiento. Eso nos va a servir para poder clasificar de acuerdo al triage lo urgente en la atención del paciente. Por ejemplo, vamos a clasificar si la enfermedad es una enfermedad aguda, subaguda o crónica. Si estamos frente a una enfermedad aguda, es aquella que tiene desde minutos de iniciado hasta 3 semanas de duración. Si hablamos de una enfermedad subaguda, es aquella que tiene de 3 semanas a 3 meses de estar presente. Y si hablamos de una enfermedad crónica, es una patología que tiene más de 3 meses de duración. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque si yo estoy frente a una patología que tiene pocos minutos, horas o días de iniciado, estoy frente a un proceso agudo y eso quiere decir que requiere una atención inmediata. Si estoy frente a un proceso que tiene más de 3 meses de duración, eso me indica que es algo ya crónico, cuya atención pues también se debe dar, pero no es algo urgente, es algo que no se atiende en un servicio de emergencias, sino que se atiende en una consulta externa. Entonces, para eso es que nos sirve el conocer el tiempo de evolución. Empecemos ya con lo que son los ejemplos. Si, por ejemplo, yo tuviera la historia de un paciente de 22 años de edad que refiere que hace 72 horas inició con dolor de cuerpo generalizado, el cual al inicio era leve, pero con el paso de los días se ha ido intensificando hasta dificultarle el movimiento. Además, refiere a que hace 48 horas inició con náuseas. Generalmente estas náuseas son al momento de que percibe el olor de algún alimento. Si además refiere que el día de ayer por la noche inició con diarrea líquida, abundante, amarilla, fétida, sin moco ni sangre, en número de 6 evacuaciones en 12 horas, por lo que decide consultar. Un error bien grande a la hora de elaborar mi motivo de consulta sería que yo pusiera paciente de 22 años con dolor de cuerpo 72 horas, náuseas 48 horas y diarrea 12 horas de evolución. Cuando los estudiantes realizan sus historiales, muchas veces vemos motivos de consulta como este.
Si veo yo un motivo de consulta de esta forma, está siendo elaborado de una forma incorrecta, ya que en primer lugar no debo colocar los años, eso va dentro de los datos generales. Luego recuérdense que debe ser breve, conciso, y acá pues no estamos siendo ni breves ni concisos. Además de eso, debe anotarse únicamente la queja principal. Entonces puede ser que el paciente llegue con una maraña de síntomas, sin embargo yo debo poder determinar cuál de estos es el que al paciente más le preocupa. Por ejemplo, si en este caso el síntoma que más le preocupara al paciente fuera la diarrea, entonces mi forma correcta de hacer un motivo de consulta de esto sería colocar diarrea de más o menos 12 horas de evolución. Si por el contrario el paciente no me dijera que va por diarrea, sino dijera, fíjese que yo vengo porque tengo mucho chorrío, entonces yo debo colocar como motivo de consulta chorrío, porque lo debo escribir con las mismas palabras del paciente, o sea, de la misma forma como el paciente me lo está diciendo. Solo haciendo la aclaración por medio de comillas de que lo estoy escribiendo de esta forma porque es la forma como el paciente me lo describió, para que los colegas pues no vayan a decir, ¡hala! ¿Cómo se le ocurrió poner esto, verdad? Entonces, media vez ellos observan que está entre comillas, saben que lo escribí de esa forma, porque es así como el paciente me lo refirió. Entonces, quedaría chorrío de más o menos 12 horas de evolución. Vamos a otro ejemplo. A veces hay pacientes que llegan a consulta y uno les pregunta que cuál es la razón por la cual ellos nos visitan ese día, y a lo mejor puede ser que el paciente me diga, yo vengo porque tengo gripe desde hace más o menos 2 días. Como ustedes vieron, una de las características del motivo de consulta es que no debe consignarse un diagnóstico dentro de la misma, por lo que si yo anoto gripe de más o menos 2 días de evolución, estaría siendo un motivo de consulta de forma incorrecta. Lo correcto sería que yo le pregunte al paciente qué es lo que usted entiende por gripe o qué síntomas o molestias presenta que usted las está clasificando ya como gripe. Entonces a lo mejor me diga, fíjese que lo que pasa es que yo siento que tengo una fiebre ligera, dolor de cuerpo generalizado, tengo secreción nasal transparente, pero además de esto, lo que más me preocupa o que me incomoda o que no me gusta es que tengo demasiada congestión nasal. Entonces me estoy dando cuenta que su queja principal es congestión nasal. Entonces mi motivo de consulta debe quedar elaborado de la siguiente forma. Congestión nasal de más o menos 2 días de evolución. Esa sería la forma correcta de escribirlo. Otro ejemplo. Por ejemplo, si a mí me llega un paciente que es referido por un facultativo con impresión clínica de neumonía, o sea, ya el paciente va con una nota y dice, doctores del Hospital Regional de Occidente, de manera muy atenta, les refiero al paciente fulanito de tal, con diagnóstico de neumonía. No es correcto que usted dentro de su motivo de consulta, por el hecho de que el paciente ya trae un diagnóstico, coloque neumonía de más o menos una semana de evolución. Debe, al igual que en el caso anterior, en donde investigamos, por ejemplo, sobre gripe, debemos preguntarle al paciente cuál fue la razón por la cual él visitó al colega, cuáles eran los síntomas que él presentaba, ¿verdad? Entonces a lo mejor él diga, fíjese que yo hace más o menos una semana inicié con fiebre, la cual era de más o menos 38 grados centígrados, y inicié a tomar tales y tales medicamentos. Sin embargo, luego esta se acompañó de tos, la cual es seca, constante o que tiene secreción purulenta, etcétera, ¿verdad? Entonces, si es esta la historia del paciente, yo ya no voy a anotar como motivo de consulta neumonía de una semana de evolución, sino la forma correcta de escribirlo es colocando tos de más o menos una semana de evolución. ¿Por qué es importante esto? Porque usted debe iniciar de nuevo el proceso
para poder llegar al diagnóstico de qué es lo que tiene el paciente. A lo mejor el colega no consideró algunos de los síntomas que presentaba o no hizo un interrogatorio adecuado y pasó por alto algunos otros síntomas que pueden desviar el diagnóstico y que al final se concluya que no era una neumonía la causa de la tos, sino que era una sinusitis, por ejemplo, y es por eso que debemos iniciar de nuevo el proceso. Otro ejemplo es, por ejemplo, si a mí me llegara un paciente de 6 meses de edad, quien consulta únicamente para que yo le realice un control de cómo está su crecimiento y su desarrollo, y interrogo a la mamá si tiene algún otro tipo de sintomatología y me dice, no, no tiene ningún otro síntoma, únicamente viene para control de crecimiento y desarrollo. ¿Cómo yo voy a colocar ese motivo de consulta? Y esta es una variable totalmente distinta a todo lo que aprendimos anteriormente. ¿Por qué? Porque esta es la única circunstancia en la que yo no voy a anotar tiempo de evolución, sino únicamente voy a poner dentro de mi motivo de consulta control niño sano. Cuando el colega vea este motivo de consulta, entonces va a saber que lo coloqué de esta forma porque el niño únicamente iba para control de cómo van sus curvas de crecimiento y desarrollo. Y bueno, esto era una breve descripción para ayudarles un poco a cómo poder elaborar un motivo de consulta. Como yo les explicaba, es bastante básico. El poder conocerlo, se podría decir que dentro de todos los componentes de un historial clínico, tanto el motivo de consulta como la historia de la enfermedad actual son unos de lo más importante en elaborarlo, por lo cual pues les envío aquí este pequeño tip, espero que les sirva. Bendiciones.